Hola, ¿qué tal? Somos el Norteñito Crew. El día de hoy les vamos a presentar un deck Kashtira Tearlaments o algo así. Antes que nada queremos recordarles como siempre que si no están suscritos nos ayudan muchísimo haciéndolo, y cualquier cosa la pueden dejar abajo. En fin, vamos a pasar del main deck y en esta ocasión vamos a irnos un poquito más rápido de lo normal porque queremos hacer un par de test hands, ya que este es un deck que no es lineal y como tal no podemos mostrarles únicamente uno o dos combos. Entonces vamos a hacer un poquito de explicaciones más breves porque en la ocasión anterior que hicimos ya un profile de este deck explicamos más a detalle las interacciones de ciertas cartas. En fin, vamos a pasar a ver el main deck. De entrada tenemos triple Reinoheart. Es el mejor normal summon que tiene el deck, aunque ya no es tan fuerte como lo era antes de que le pegara la banlist al deck, pero la verdad es que nos ayuda a iniciar las jugadas y a empezar a desatorar el deck, ya que por medio de él terminamos muchas veces tirando la Tear Cash para milear dos cartas, o en caso de que el juego ya esté un poco avanzado, ya tiraremos alguna de las niñas que nos va a permitir hacer fusión. Además que su efecto en cementerio procuramos estarlo aprovechando al máximo, y esa es la realidad del por qué estamos jugando 3 copias, aunque sabemos que hay gente que prefiere jugar solo 2, pero lo dejamos a decisión de cada quien. Después tenemos una copia de cada niña que fusiona, la que es extender de la mano, la que es tipo hand trap y la que es otro normal summon, pero que preferimos que se quede en el deck para poder tirarla con el sprint. Luego tenemos 3 copias de la Kashtira Tearlaments, que es una Hapnis con descuento o una Hapnis en casa, por así decirlo. La verdad es que su segundo efecto, que nos permite milear otras 2 cartas del tope, le tenemos que sacar el mejor provecho que podamos, ya que de alguna forma podemos ver que en total ella también nos deja milear 5 cartas como lo hacía Kit Kalos, simplemente ella lo hace por partes, primero 3 en el campo y después 2 si se va por efecto al cementerio. Pero bueno, aquí lo importante con ella es aprovechar al máximo que su efecto es un quick effect durante cualquier main phase, de modo que podemos aprovechar para hacer cadenas muy interesantes, de modo que nos metamos en medio del efecto del Reinoheart o que paguemos ciertos costos y aprovechemos al máximo el no tener que perder una carta de la mano o del cementerio, por así decirlo. Después, para la parte Kashtira, que puede que a alguno no le parezca apropiado que llamemos este build como Kashtira Tearlaments, tenemos únicamente una copia de Fenrir y una copia de Unicornio. La verdad es que esto se experimentó de una manera similar en OCG, y es que realmente queremos ver las cartas, pero son malísimos como mills, no nos aportan mucho valor. Sin embargo, de alguna forma el tener acceso al Fenrir o al Unicornio también significa que nos podremos extender, ya que el Fenrir va a poder buscar la Kashtira Tearlaments y por medio del Unicornio llegaremos a tener acceso a la Birt, y teniendo la Birt significa que tendremos una vez por turno acceso a nuestras Kashtira Tearlaments que estén removidas o en cementerio, que podremos seguir mileando, y que además por medio de la Birt vamos a tener una interacción bastante inusual con el oponente, ya que después de que active sus magias vamos a poder removerle 3 cartas del cementerio boca abajo, etc. La verdad es que antes de la banlist más reciente estábamos jugando también una copia de la Teosis junto con el Unicornio, y en caso de que nos pararan varias veces, a veces teníamos acceso a la Riseheart. Ahorita ya no lo estamos haciendo, pero la verdad es que estas 2 cartas las usamos principalmente como extenders en el caso del Unicornio, ya que nos aporta tanto su cuerpo como el cuerpo que revive con la Birt, y en el caso del Fenrir lo vemos como un tipo de board breaker, es decir, una carta muy fuerte para ir segundo o como una disrupción bastante formidable. Después tenemos 3 King of the Swamp. Sabemos que actualmente hay versiones del deck que no lo juegan. En lo personal creemos que es muy importante sacarle el máximo provecho, y entendemos el por qué a algunas personas no les gusta, ya que es una carta que se siente que es muy fácil usarla mal o que a veces te briqueas usando la poli. Sin embargo, la verdad es que nos parece que el acceso a Rulkalos por medio de la sustitución del nombre de Kit Kalos es bastante importante. Después, como un segundo paquetito de monos Aqua y Darks, tenemos Dangers. Estamos jugando 2 copias de Nessie y un Mothman. Antes de la banlist jugábamos 3 copias de Nessie, pero la realidad es que aunque jugáramos los 3, al momento de meter el side deck usualmente terminábamos banqueando uno. Entonces en esta ocasión estamos jugando ya nomás un paquetito de 2 y 1 porque tenemos que hacer espacio para un poquito más de motores auxiliares, por así decirlo, que nos permiten tener un acceso más oportuno a la Beatriz. Estamos hablando por un lado de el Unchained Chayama, o como se pronuncia esto, el Unchained de agua, siempre le digo yo. Este efecto que tiene él en cementerio es bastante particular, y es que estando ahí nos permite tarjetear una carta seteada que controlemos o un mono que sea tipo Fiend, demonio, para destruirlo y que él caiga. Después de que cae por ese efecto, él se tiene que ir al fondo del deck cuando deje el campo, pero a ese tipo de efecto siempre se le hace un bypass utilizándolo como material exit, y pues convenientemente es nivel 6. En este caso, este mono, las cartas que puede tronar en este deck son las cartas Tearlaments, las cuales todas tienen efecto cuando se van al
al cementerio por efecto de una carta, y el mono Fiend más relevante que puede destruir es el Kaleidoheart, el cual también tiene un efecto que nos permite tirar cualquier carta a Tearlament si él se va por un efecto de carta al cementerio y luego se vuelve a invocar. Entonces la verdad es que este mono se siente como un win-win. Lo más interesante de todo es que es uno de los pocos extenders que no se muere contra un bestial, por así decirlo, ya que usualmente todos los extenders que tenía este deck eran de color negro, eran darks. Después, como el siguiente paquetito complemento para hacer Turbo Beatriz, tenemos 2 copias de Malicious y el Denier. Esto también nos facilita un poquito hacer unas play chistosas con la Cross Chip, de modo que podemos explotar de alguna manera al máximo el tener cuerpos regalados por todos lados. Es por eso que les comentamos que igual la incorporación que le dimos nosotros al unicornio en este deck es para facilitarnos el invocar algunos links. Y después, para terminar ya con los monos del main deck, tenemos los famosos o infames Ichizus, una copia de cada uno porque son los que están legales. Los Shufflers son bastante buenos, pero sabemos que el problema más grande de todos son los Millers, en este caso a Guido y Kelbeck, y pues la verdad es que siempre y cuando tengamos acceso a enviarlos al cementerio de la mano o deck, sentimos que el deck pues se va muy rapidito, es decir, no se atora. En cuanto a las magias, estamos jugando triple campo de los Tearlaments, y en esta ocasión únicamente estamos optando por un campo Kashtira. Esto es igual porque es una puñetota mental. En teoría, si lo necesitamos, es un acceso extra al Fenrir o al unicornio, o si ya tenemos acceso a uno de ellos o no necesitamos accesar a aquellos monos, es una copia extra de la Kashtira Tearlaments. Sin embargo, creemos que es importante no jugar demasiadas copias porque también se puede volver un mill bastante malo, y de la misma forma, dependiendo del matchup al que nos estemos enfrentando, algunas veces terminamos banqueándolo para afuera. Todo depende. Y pues para terminar el paquetito de los campos tenemos un Terraforming, es decir, es una puñetota mental porque en caso de que yo quiera tener acceso al Fenrir porque es un matchup en el que es muy bueno, en teoría tengo 3, tengo el Terraforming, el campo Kashtira y el propio Fenrir, pero si es un matchup en el que no es tan importante, puedo quitar el Terraforming o el campo Kashtira probablemente. Después tenemos el Foolish Burial, que es para tirar los Ichizus básicamente, o en caso de que ya estemos en midgame, pues vamos a tirar el nombre de la niña Tyr que nos haga falta para fusionar. Después tenemos la copia de la Poli, que es parte del paquetito del King of the Swamp, y como ya les había comentado antes, estamos jugando una copia de la Birt, que es simplemente para extendernos un poquito más y para tener una interacción bastante inusual con el cementerio del oponente. Después tenemos las magias trampas de los Tearlaments. Aquí es donde algunos siguen debatiendo sobre cuáles magias deben de jugar, cuáles no, y sobre algunos ratios. La verdad es que yo soy muy fan de la Grief o Pesar de los Tearlaments. Esta carta es entre una Teleport y un Foolish, y cuando toca cementerio por un efecto de carta nos permite recuperar una trampa que tengamos removida a la mano, y ese efecto me parece bastante importante y que no mucha gente lo sabe aprovechar, ya que con la Kashtira Tearlaments podemos de alguna forma condicionar nuestro propio deck, que aunque es una suerte de casino, podemos acomodar todo de forma en que si dejamos una trampa en cementerio y una removida, si se cae la Grief vamos a recuperar la removida, y si se cae Heartbeat recuperaremos la del cementerio, de modo que se convierte en una suerte de win-win por todos lados, que es la parte que a mí más interesante me termina pareciendo la mayoría del tiempo, ya que de la nada parece que estamos generándonos ventaja de cartas de una forma absurda. Después tenemos 3 copias del Scream. La verdad es que dependiendo sobre todo del matchup, al ir segundos podremos llegar a banquear una copia, es decir, nos quedaríamos únicamente con 2, pero es que sí es bastante importante en este momento. Igual es una play bastante sólida cuando abres con Reinoheart y Scream, hacer cadena 1 Reinoheart, cadena 2 Scream, y de esa forma ya ver qué quieres tirar con el Reinoheart. Si tiraste algún King of the Swamp o algo para fusionar, tiras un nombre de una niña Tyr para fusionar. En caso de que tiraras cosas diversas como magias trampas o a lo mejor alguna parte de los Ichizus, es más recomendable que con el Reinoheart tires a la Tyr Cash para tirar otras 2 cartas, y de esa forma estar avanzando un poquito más el engine. Después, como la última magia, pues ya les habíamos dado el spoiler, jugamos la Heartbeat, que es una suerte de tifón del arquetipo y que aparte nos recupera magia del cementerio, perdón, trampa del cementerio cuando se va por un efecto. La verdad es que entre esta carta y el efecto en campo que tiene el mono Unchained, que acabo de notar que nunca lo expliqué, la verdad es que creemos que el deck tiene aún mejor matchup contra los decks control de lo que tenía antes, ya que por su parte esta carta nos va a permitir regresar a barajear al deck una magia trampa, y después por efecto descartaremos una carta de la mano, lo cual nos permitirá triggerear el efecto correspondiente de la carta Tearlaments o Ichizu que hayamos tirado, y por su parte el mono Unchained nos permite destruir también una carta que controlemos y destruir una carta que esté seteada en el campo, si no me equivoco, y ese efecto recuerdo que no hace target independientemente de si truena seteada o no. Entonces tenemos un poquito más de spot removal de lo que teníamos antes, únicamente dependiendo de los campos Tearlaments y del Kaleidoheart. Después, para las trampas estamos jugando doble Solic, que es la que niega efectos de mono y que si se va al cementerio por efecto nos permite agregar mono, la cual es una de las cartas más importantes, y de alguna forma, como les comentaba, entre la Grief y la Tyr Cash
Si llegamos a tener estas dos trampas en el cementerio y aún tenemos en el deck tanto la Griff como la Heartbeat, es recomendadísimo remover una de las dos para que al milear, independientemente de si se cae Griff o Heartbeat, pueda recuperarla a la mano, ya que esta carta se vuelve más importante hoy en día por el tipo de jugadas que nos habilita de la mano junto con Kaleido Heart. Después tenemos una copia de la Metanoise que nos recupera mono Tearlaments del cementerio a la mano cuando toca cementerio por un efecto, y ese efecto principalmente lo utilizamos para estar recuperando a la Tearlaments Kashtira. Y para terminar tenemos la Counter, que nos permite recuperar mono de los removidos a la mano. Sabemos que muchos son fans de jugar esta carta en la banca. En lo personal creemos que es mucho mejor traerla de main deck porque hay muchos Bestials, hay cuervos, entonces no solamente es una carta de utilidad que nos permite asegurar mucho más nuestro campo al ir primeros, sino que al estar jugando de alguna manera grindeando, si nos interrumpen y nos quitan algún nombre, ahorita que todas las niñas están limitadas, se vuelve aún más importante el poder llegar a tener acceso a recuperarlas. Entonces pues bueno, por parte del main deck sería todo. Vamos a pasar a ver el extra y simplemente queremos decirles que a nosotros no nos gusta la Trivikarma. Hemos tenido algunas experiencias donde briqueamos horrible con ella, entonces por eso no la jugamos. Sin embargo, si a ustedes les parece que Trivikarma es una carta que vale la pena seguir experimentando, siéntanse en toda la libertad de hacerlo. Adelante. Pero bueno, ahora sí, vamos a pasar a ver el extra deck. En cuanto al extra deck, estamos jugando una copia de Kaleido Heart, que es el boss monster principal por así decirlo, que nos permite regresar chufleada una carta, y si se va al cementerio por efecto, nos deja tirar cualquier carta TIR y se vuelve a invocar. Luego tenemos la copia de Rulkalos, porque si estamos jugando King of the Swamp, nos permite negar efectos de cartas o activaciones que van a ser Special Summon. Lo más importante que queremos negar son las invocaciones de Bestials que amenazan a nuestras niñas, pero también podemos negar cartas de tipo Poli o cosas por el estilo, entonces nos parece aún muy buena carta y por ello decidimos seguir jugando los King of the Swamp. Después tenemos la Dragostapelia. La verdad creo que no hay demasiado que explicar, se siente que es bastante mandatoria dentro del deck. De la misma forma la Garuda, y la verdad es que al final del día nosotros decidimos incorporar los Nessis, ya que por medio de Nessie junto con una niña Tearlament es como llegamos a invocar más seguido a la Garuda. Ahorita que están todas limitadas es mucho más raro que tengas varias niñas Tearlaments al mismo tiempo en cementerio, y la verdad es que como el deck sí está muy tocado, se siente que hay que sacarle al máximo provecho a la Garuda con esa carta extra que nos permite jalar después de que toque cementerio. Luego tenemos el King of the Swamp, bueno, Mudragon of the Swamp, perdón, y esta carta la verdad es que nos parece que por medio del King of the Swamp, teniendo el acceso a la poli, tenemos algunas plays interesantes en las que lo bajamos utilizando la polimerización, fusionando Reinoheart y la Tear Cash, y de esa forma cuando el Reinoheart revive el campo y activa su efecto para tirar desde el deck, como de atributo base el Mudragon es agua, tampoco nos pueden tarjetear el Reinoheart, y es el tipo de plays que sentimos que a veces mucha gente no ve o que simplemente le parece que no es tan relevante. Pero pues bueno, la última fusión que estamos jugando, la verdad es que ahorita se está estandarizando un poquito más su uso, pero creemos que es importante elaborar un poquito más el por qué la estamos llevando. Es el Destiny Hero Dangerous. Este mono se hace con un mono Dark más un Destiny Hero, que estamos jugando 3 nosotros en el main deck, los 2 Malicious y el Denier. Este mono tiene un Quick Effect, el cual nos permite descartar una carta de la mano para después hacerle Foolish a un Destiny Hero. Entonces, sin importar cuál mono sea el mono Destiny con el que hayamos fusionado a este mono, habremos regresado el nombre al deck. Este es nivel 6, podremos descartar una carta de la mano, tirar al Malicious, activar el efecto de Malicious, tendremos 2 cuerpos de nivel 6 y de esa forma tendremos acceso rápido a Beatriz. Otra aplicación que tiene el efecto de este mono es que en caso de que hayamos jalado alguno de los Millers y Chisus, es decir, que el Beco Aguido, si activamos su efecto en el turno del oponente para tirar desde el deck un mono Destiny Hero, el mono Ichizu que tiremos desde la mano para activar ese efecto, igual va a prender para que milemos otras 5 cartas, lo cual es muy bueno. Entonces es importante sacarle el máximo provecho que podamos a todas las interacciones chiquitas que tenemos entre todas las cartas del deck. Después, en cuanto a links, que sabemos que nosotros traemos bastantes, lo cual no es tan usual, la verdad, estamos jugando Crosschip, que actualmente igual ya se está estandarizando un poquito más su uso. Por medio de Crosschip igual llegamos a reciclar a los Reinoheart, sobre todo si no han activado su efecto ese turno. También llegamos a invocar de vuelta al Denier, sobre todo pensando en que a veces ya nos gastamos su efecto que es una vez por duelo, pero pues si lo invocamos después por Crosschip no importa, ya que el efecto de volver a poner un Destiny en el tope, ese no es una vez por turno, únicamente el de revivirse es el que es una vez por turno. Pero pues bueno, igual nomás como un detallito, es importante recordarles que el efecto de Crosschip, aunque tenga varios puntos, es únicamente un efecto que se activa una vez, y en esa vez que se activa, los efectos que va a dar va a ser los que se cumplen de todas las bolitas que tiene. Pero pues bueno, después el link que nos parece a nosotros más importante que llevamos, que no es nada estándar ahorita, es la Mascarena. La verdad es que por eso esta versión del deck que hace bastante spam nos ha gustado, y es que por medio de la Mascarena podemos bajar 2 links. Por un lado, podemos bajar el Sprint,
para hacer otra fusión adicional en el turno del oponente en caso de que durante su turno aún no hayamos fusionado con Merly. Y por otro lado podemos llegar a invocar a la Goddess, que sería una suerte de Spot Removal y que es bastante complicada para algunos decks estar quitando. Igual como ustedes habrán notado, en nuestro main deck no estamos jugando Kaijus ni ningún tipo de out para monos como el Exit Purrely, que es una torre, entonces nos parece importante estar jugando por lo menos a la Goddess en el extra deck, de modo que si ustedes quieren jugar Kaijus en el main deck podrían prescindir del uso de la Goddess en el extra deck, no pasa nada. La verdad es que prefiero en este caso yo traer la Goddess en el extra deck y los Kaijus en la banca, aunque puede que eso cambie pronto, todo depende. Y como el último link que estoy jugando es el Dark, la verdad es que ya no lo bajo tan comúnmente como antes, cuando llovían Magnamuts por todos lados. Sin embargo me parece que sigue siendo importante jugarlo, ya que por medio de 2 monos que sean por lo menos uno Dark, siempre podremos llegar también al sprint, simplemente haciendo Dark, reviviendo un mono y ya haciendo el sprint para hacer una fusión. Entonces nos parece que es relevante el seguirlo jugando. Después, en cuanto a Exits, que son 4 los que llevamos, tenemos una copia de Zeus, que la verdad es que aunque no lo bajamos muy seguido, nos sentimos más seguros jugándolo que no haciéndolo. Después tenemos la copia de Beatriz, la verdad es que nos hace un parototote el estarla jugando, y siempre que tengamos acceso a ella nos sentiremos en una posición en la que creemos que podemos ganar. Después de rangos 4 tenemos al Reduer, que es el rango 4 que la verdad es que más invocamos, ya que por medio de su efecto, que detacha por efecto las cartas, podemos triggerar los efectos tanto de la Cheirin como del Reinoheart, entonces nos permite acomodar plays chistositas. La verdad es que es toda su gracia, y pues también es un excelente escalón para hacer Zeus por alguna razón. Y el último exit que llevamos, la verdad es que no lo invocamos mucho, pero nos parece que es muy relevante volverlo a jugar, y es el Dueler, tanto para el matchup que sería el Mirror Match, o jugar contra el Unchained, también contra el Manadium es un mono muy bueno. Y pues bueno, en cuanto al extra deck es todo, y ahorita vamos a pasar a ver el side deck, y como se darán cuenta, no jugamos Diviner, no jugamos Sapo y no jugamos Bahamut. El Bahamut y Sapo simplemente nos parece que son demasiados espacios del extra deck y preferimos la utilidad de la IP más la Goddess. Y en cuanto a la Baronesa, pues no estamos jugando Destrudo ni estamos jugando Diviner, entonces no le vimos mucho caso a forzar un espacio del main deck por uno del extra deck, así que pues bueno, igual ahora vamos a pasar a ver el side deck, que es el que hemos estado utilizando, y de alguna forma también haremos comentarios sobre las pequeñas variaciones que ha habido en estos últimos 2 meses que hemos usado el deck. En cuanto al side deck que estamos llevando actualmente, tenemos para empezar 2 copias de Gameciel, que como les dijimos es simplemente un apoyo para lidiar con monos problemáticos como la torre de los Purrely, o en este caso de repente si tenemos enfrente una Baronesa o un Dispater o un mono que sea más problemático, pues preferimos simplemente poner el Kaiju y ya nos vale madres, no pasa nada. Después tenemos 3 Bestials, que son un Magnamut y doble Druis. La verdad es que por un momento contemplamos la opción de jugar por lo menos un Druis de main deck, pero al menos en nuestra localidad no es tan usual el Mirror Match, o al menos no lo había sido, entonces tampoco nos parecía que fuera tan relevante. Y en cuanto a monos de la banca, eso es todo. Después, en cuanto a magias, que es todo lo que resta de la banca, están 2 copias de la TTT original, que es un excelente board breaker ahorita. Después, como la única carta de la banca que llevamos que es para los decks de back row o decks de control, es el Plumero. Como ya les comenté en el main deck, la verdad es que entre el mono Unchained, el campo Tearlaments, la Heartbeat y el Kaleido Heart nos sentimos bastante seguros de que podemos lidiar bien contra los decks que son de control. Y en cuanto a otros board breakers que estamos llevando, tenemos 3 copias de Super Poly, que la verdad es que sabemos que como tal el formato se siente raro, porque a diferencia de otros donde se veía que la Super Poly siempre estaba muy fuerte, la verdad es que en este uno tiene que depender de prestar muchísima atención a qué son los campos que te establece cada deck, ya que por ejemplo de la mano de Mutragon o de la Garuda generalmente vamos a poder encontrar ya sea un board final de cada deck que es susceptible a Super Poly, o un espacio durante su combo en el cual son susceptibles. Entonces es importante prestar mucha atención. En caso de que ustedes no quieran prestar atención, pues bueno, tienen otros 3 espacios en la banca en los cuales ya pueden meter su Scattershot, otra TTT, pueden meter otro Bestial y no pasa nada. La siguiente carta de la banca nos parece que es por mucho la más importante, y esta carta es la Droplet. La verdad es que como board breaker nos parece que es uno de los que tiene mucho mejores aplicaciones ahorita. Igual en el YCS de Dortmund del fin de semana pasado se pudo ver que muchas veces se utilizaba únicamente para partir el ataque de los monos y que de esa forma se embarraran y ya. Pero la verdad es que tanto la negación, en este caso en un Mirror Match que yo quisiera poder negar a un Dweller, o una Volcalos, o una Baronesa,
etc. La verdad es que es muy buena. Por otra parte también podría darse el caso en el que pueda tirar uno de los Millers, es decir, al Aguido o al Kelbeck, y estos también podrían prender sus efectos. Esto sin mencionar cartas como el Mono Unchained o los monos Destiny, que tienen efectos en cementerio que podemos seguir aprovechando. Entonces nos parece muy buena carta. Y para terminar la banca tenemos una copia del dedito, porque sabemos que nos mete una retroverguiza al shifter, entonces queremos evitarlo de la mejor forma que podamos. En cuanto a la banca es todo. Ahorita vamos a pasar a hacer algunas test hands, pero antes de eso queremos comentarles que a lo largo de estos meses que hemos jugado el deck, la verdad el Scattershot ha sido lo más irrelevante. Creo que las primeras 2 veces que jugamos el deck otra vez en nuestro local, de hecho se nos olvidó en nuestra casa el Scattershot, entonces no lo jugábamos, y la verdad es que entre más experiencia tengas con el deck, se vuelve más extraño el irte a tiempo, entonces muchas veces no se necesita. De hecho, incluso el año pasado que el deck era tier 0, podíamos ver como los pro players muchas veces no traían este mono en su banca, ya que ellos estaban tirándole a ganar, entonces no podían perder el espacio de su banca en una carta que simplemente le van a utilizar contra jugadores un poco más mediocres. Entonces, pues en fin, se los dejo de tarea a ustedes como lo vean. Tal vez conozcan a alguien que solo puede ganar con Scattershot y no pasa nada. Ahora sí, vamos a pasar a hacer un par de test hands. Como les decía, vamos a hacer un par de test hands a ver cómo sale todo esto. Nos falta un dadito para ver cuántas quitamos del tope. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahora vamos a ver la primera mano. 2, 3, 4, 5. Ok. Con esa mano lo que yo haría es un degenere, vamos a ver. Desactivar campo, con el campo muy por Reinoheart. Dependiendo ahorita de cómo tire con Reinoheart y con el Scream, vamos a ver qué es lo que voy a terminar haciendo con la Griff. Y es que, por ejemplo, con la Griff, después de haber bajado el Reinoheart, puedo invocar a la Tirkash. Después de ello, por efecto de la Griff, tengo que enviar al cementerio un mono que tenga el mismo tipo o atributo, que en este caso al invocar la Tirkash, ambos serían agua, por lo que podría mandar al Reinoheart al cementerio para volverle a invocar tirando a la Hapnis, y de esta forma aprovechar el efecto de Hapnis para fusionar, también dependiendo de qué es lo que tire la Tirkash. Pero pues bueno, como les decía, activamos Scream, bajamos normal summon a Reinoheart y activamos cadena 1, cadena 2, tiramos 3, 1, 2, 3, y con el efecto de Reinoheart, en este caso lo mejor que podríamos tirar sería la Shadeen. Esto simplemente para de una vez estar asegurando que tenemos acceso a la Garuda, ya que serían 2 Dark Aqua. Entonces ahí prenderíamos el efecto de cualquiera de estas dos. La verdad es que yo preferiría que fuera una vez Merly, aunque por lo general la verdad es que la primera que prendo, si tengo la opción, es Hapnis, pero en este caso está raro porque jalamos Hapnis, entonces procuraría prender Merly. Meto ambas al fondo del deck, bajo Garuda, y después de esto ya activaría Griff. Con Griff bajaría la Tirkash y por el propio efecto de Griff enviaría al cementerio al Reinoheart. En este momento prenderían 2 efectos. Sería por un lado el de la Tirkash en campo para tirar 3 del tope, y en la siguiente cadena sería el Reinoheart para invocarse una vez más al campo. Entonces volvería a caer el Reinoheart, tiraría la Hapnis, ya tiraría 3 de la Tirkash. En este caso, como tiré el Rey del Pantano, aprovecharía de una vez para prender el efecto de Hapnis y fusionar a Hapnis con el King of the Swamp, y de esta forma invocar a Volcalos. Usualmente a Volcalos la suelo invocar ya sea en la zona 1, 3 o 5, esto para facilitar un poquito las plays con la Cross Chip. Tengo que tener cuidado con lo que estoy dejando en las otras zonas para que no me deje bloqueada las zonas de la Cross Chip justamente. Después de esto, Merly es la que ya había aprendido, así que ni modo. Vamos a activar el efecto del Malicious, lo removemos y vamos a invocar un segundo Malicious desde el deck. En este caso la única niña Tearlaments que nos falta aprender para fusionar es la Shadeen, entonces en todo caso aquí bajaríamos a la Beatriz con la Tirkash y el Reinoheart. La verdad es que yo me animaría a hacer de una vez a la Cross Chip antes de prender la Beatriz, y una vez aquí yo activaría el efecto de Beatriz. Y en lo personal, por como está el estado de juego ahorita, lo que yo haría sería detachar la Garuda y desde el deck tiraría un Miller, es decir, a Guido o Kelbeck. Después de ello activaría a Guido como cadena 1 y la Garuda como cadena 2, entonces jalaría una carta, otra Reinoheart, y ya resolvería la Guido, es decir, tiramos 5. En este caso tiramos únicamente una copia del Scream,
Entonces agregaríamos una trampa, agregaríamos Solic de preferencia, la setearíamos y durante el turno del oponente tendríamos que decidir qué es lo que queremos hacer con el efecto de Beatriz, ya que por un lado podríamos tirar el Miller que nos falta, que en este caso sería Kelbeck, o podríamos tirar directamente alguna magia trampa Tearlaments que prefiramos para empezar a jugar un poquito diferente, ya que por ejemplo, si con la Beatriz tiramos la Metanoise, con el efecto de Metanoise podemos recuperar la Tear Cash. Después de ello, si bajamos la Tear Cash especial en la zona de la Cross Chip, vamos a tirar 3 de la Tear Cash, 3 por la Scream, y el efecto de la Cross Chip puede revivir a la Merly para tirar otras 3. Entonces, de alguna forma, aunque parezca contraintuitivo, es mucho más seguro para nosotros el pensar en este caso en tirar con el efecto de Beatriz la Metanoise que tirar el Kelbeck, ya que con Kelbeck únicamente tiraríamos 5 y de la otra forma vamos a tirar cerca de 9 cartas si no me equivoco. Entonces pues bueno, vamos a hacerlo, detachamos el otro material de Beatriz, tiramos Metanoise, efecto de Metanoise, vamos a recuperar la Tear Cash a la mano, igual revisamos el cementerio para ver qué es lo que podemos todavía remover con la Tear Cash cuando activemos el efecto. En este caso, como tenemos la Griff ya en cementerio porque lo utilizamos el turno pasado, no vale la pena el remover la Metanoise, ya que únicamente nos queda en el deck la Heartbeat. Entonces ahorita que bajemos a la Tear Cash es mejor remover otra carta que no sea una trampa. Vamos a activar la Tear Cash, primero se invoca y después removemos. En este caso ya la Scream es una carta irrelevante, así que la podemos remover. En este punto podemos ya activar, suponiendo que todo esto fue durante la main phase, todas estas cadenas. La verdad es que yo activaría cadena 1, cadena 2 y cadena 3 para revivir un mono, porque en este caso la Cross Chip le apunta una fusión, y de esta forma jugamos un poquito alrededor de que le quieran interactuar de manera extraña en la Tear Cash, aunque en todo caso, si el oponente es un jugador promedio decente, habría interactuado con la Beatriz, pero pues bueno, por el efecto de la Cross Chip revivimos a la Merly, por la Scream tiramos 3, 1, 2, 3, y por la Tear Cash tiramos 3, 1, 2, 3. En este caso triggers tenemos 2, tenemos 3. De los que miliamos solo son 2, son la Scream y la Heartbeat, y aparte tenemos la Merly. Entonces aquí activaríamos como cadena 1 la Merly para tirar 3, cadena 2 prenderíamos la Scream para agregar, y cadena 3 la Heartbeat para recuperar, y recuperaríamos la Metanoise. Entonces Metanoise, después la Scream, agregaríamos la Counter en este caso, y para terminar tiraríamos 3 con la Merly. Aquí tenemos otras 2 cadenas, Kelbeck 1, Tear Cash 2, vamos a tirar 2 y después tiramos 5. Y tiramos 5. En este caso tendríamos 3 cadenas, que serían el Reinoheart para volver a caer, el Solic para buscar un mono y la Cheirin para fusionar. La verdad es que en este caso creo que yo procuraría simplemente hacer cadena 1 la Cheirin, cadena 2 la Solic para agregar y cadena 3 el Reinoheart. Entonces con el Reinoheart tiraría la Crime, con la Solic agregaría en este caso la Happiness porque es la mona que queda, y al fusionar, fusionaría con la Merly, King of the Swamp, serían estos 3, simplemente para bajar a Kaleidoheart. Y en la siguiente cadena, dependiendo de cómo hayamos utilizado todos los demás recursos que tenemos, si esta Vulcalos ya negó, con el efecto del Reinoheart podríamos tirar a la Merly que acabamos de meter al deck. Igual con la Crime que acabamos de tirar para invocarlo, podríamos recuperar el Reinoheart que tenemos removido a la mano, y con este mono podríamos meter otra carta. Entonces recuperaríamos este por la Crime, tiraremos la Merly, meteríamos una carta. Después de ello, Merly podría fusionar, meteríamos a la Vulcalos de vuelta, podemos bajar a la Gostapelia, Merly para el fondo del deck, y todavía nos queda en teoría el pop del campo y la negación de la Solic. Entonces, como les comentaba, el deck es bastante explosivo, pero no es nada lineal, por lo que es un poco difícil el ejemplificar de qué manera es mejor hacer las cosas. Pero pues bueno, vamos a hacer una test hand más. Ay, ay, ay. Bueno, toca ver cuántos quitamos del tope. Dadito. 4. 1, 2, 3, 4. Iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5. Pues vaya. En esta mano en particular lo queríamos empezar con el campo Cash. Y nos iríamos por el unicornio.
bajaríamos Special Unicornio y activaríamos efecto. Activaríamos Bird y bajaríamos normal al Fenrir sin tributar. Después activaríamos el efecto de Fenrir para buscar y buscaríamos el Latir Cash. Después activaríamos el campo TIR y con el efecto del campo TIR buscaríamos a la Shading. La verdad es que en este caso el Nessie probablemente nos lo vamos a quedar en la mano, ya que lo que vamos a procurar ahorita es ver cuánto podemos tirar. Vamos a activar el efecto de Shading tirando la Latir Cash. Entonces va a tirar 3 la Shading, después la Latir Cash va a tirar otras 2 y después con la Bird podemos revivir la Latir Cash para tirar otras 3. Entonces hacemos eso, activamos, tiramos a la Latir Cash al cementerio, tiramos 3 cartas, 2, 3. En este caso esas 3 que tiramos, junto con la Latir Cash, podemos hacer una cadena de 4 eslabones, donde activaríamos como cadena 1 el Aguido, cadena 2 el Metanoise, target para recuperar sería la Latir Cash, cadena 3 la Latir Cash para tirar 2 y cadena 4 el Heartbeat para recuperar el Metanoise a la mano. Entonces, Metanoise a la mano, Latir Cash a la mano, no, tirar 2, sí, sigue tirar 2. Latir Cash a la mano y ya luego el Aguido tira 5. Una vez que tiramos esas 5 tenemos 2 cadenas, tenemos Hapnis más Scream, entonces prendemos cadena 1, cadena 2. Con el Scream en este caso, como ya tenemos acceso a Solic y Metanoise en la mano, nos vamos por la Crime, con Hapnis más King of the Swamp. En todo caso nos iríamos por la Volcalos. La verdad es que aquí depende de ustedes cómo prefieran hacer las cosas. La verdad es que yo activaría la Bird simplemente para revivir la Latir Cash y tirar otras 3. En lo que sigo acomodando qué es lo que quiero lograr, ya que como se darán cuenta, la verdad es que ahorita tengo bastantes recursos, la verdad, tanto en campo como en mano. Entonces pues bueno, revivo la Latir Cash con el efecto de la Bird, activo el efecto de la Latir Cash, tiramos 3, 1, 2, 3, se cayó Kelbeck, tiramos otras 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí lo único relevante es que se cayó el Malicious, pero la verdad es que con eso, simplemente con eso, haber tirado el Malicious, ya tenemos bastante. Ya que en este caso podemos de una vez utilizar el Unicornio y la Latir Cash como materiales. Podemos bajar Cross Chip, en este caso hice normal al Fenrir. Entonces ya no tengo normal, pero con Solic no he buscado, entonces haremos lo siguiente. Setearíamos Solic y activaríamos el efecto en el cementerio del Unchained. Destruiríamos la Solic para que él cayera. Después activaríamos efecto de Solic para agregarle el deck a la mano. En este caso la Tearlaments que ya fusionó es la Hapnis, pero no estoy muy seguro de quererla agregar. La verdad es que simplemente por tener ya acceso a él, creo que preferiría tener acceso al Reinoheart en la mano. Después activaría el efecto de Malicious en el cementerio para removerlo e invocar el otro Malicious desde el deck. Después de esto ya haría la Beatriz. Y aquí, aunque se va a ver extraño, les juro que tiene un cierto propósito. Activaré el efecto de Beatriz para tirar desde el deck una copia de Reinoheart. Después prendería el efecto en cementerio de Reinoheart para invocarse. Y en este caso la carta que yo preferiría tirar de las de mi mano sería el Reinoheart que acabamos de agregar. En este caso el Reinoheart que invocamos al campo, la verdad es que por como tenemos armado el campo en este momento, preferiría ni siquiera activarlo aún. Y en todo caso lo que haríamos sería en este punto invocar al Reduer y ahora sí prender el efecto de Cross Chip. Vamos a revivir este Reinoheart y ahora sí vamos a prender este Reinoheart y vamos a fusionar tirando a Merly. Entonces pues fusionaremos a Merly, este Reinoheart que está aquí, y ocupamos un Aqua más que va a terminar siendo un King of the Swamp. Caería este Kaleidoheart y dependiendo de que sea el efecto de alguna magia trampa Tearlaments que no hayamos activado, decidiríamos si con nuestro propio campo tronamos al Kaleidoheart o no. En este caso nos parece que ya activamos todos los efectos de magias trampas Tearlaments, porque ya buscamos con Solic, ya agregamos con Scream, la Griff se cayó pero pues nunca pudimos interactuar con ella, y con la Heartbeat recuperamos Metanoise. Entonces sí, nos parece que
No tiene ningún caso el destruir con el campo al Kaleidoheart, así que no lo haríamos. Y únicamente setearíamos tanto la Counter como la Meta Noise. Nos quedaríamos con la Tirkash como una forma de volver a miliar en el turno del oponente. Y en todo caso este Neshi que nunca utilizamos, preferiríamos que fuera el mono que tenemos que enviar al cementerio si utilizamos la Counter. Y aún en el turno del oponente tendremos acceso por lo menos a 2 fusiones. Y esto es simplemente porque la Beatriz puede tirar directamente un nombre y el Redware puede tachar a la Shaymin por efecto para volver a fusionar, lo cual prendería el efecto del Kaleidoheart, prendería el campo, la Volca los puede negar, el Fenrir aún puede remover, y en todo caso el Cross-Chip puede llegar a revivir un mono que creamos que es importante, que podría ser el Reinoheart en caso de que nos limpien un poquito el campo, o en caso de que algo se ponga extraño. Otra interacción que a veces llegamos a hacer con el Cross-Chip es que si nos llegan a hacer un duelo en un mirror match, pero tenemos el Cross-Chip en campo, con Cross-Chip podemos revivir ya sea Keldo o Amudora, y de todos modos los Choffers pueden activar sus efectos estando en campo. Entonces es una interacción bastante particular, la verdad, pero pues nos parece importante el saber que se puede llegar a dar. Pero pues bueno, por el momento va a ser todo. Sabemos que esto ha sido un poquito más largo de lo normal y que ha sido muchísimo más caótico, dada la naturaleza que tiene el deck de estar haciendo un profile en medio del profile por todo lo que tenemos de cartas regadas por aquí, por allá, y esta cadena y lo otro, y siempre sí, siempre no. Pero pues bueno, por el momento va a ser todo y nos vemos después. Hasta luego.